creyendo en Cristo y padeciendo por Él. Para eso vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 29, donde vamos a leer este texto que va a servir como base a la palabra de este día. Creyendo en Cristo y padeciendo por Él. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Si usted lo encuentra, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice así Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os es dado o es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Voy a leerlo nuevamente, Filipenses 1, 29. Porque a vosotros os es concedido que a causa de Cristo no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Cierra sus ojos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí en tu casa de adoración. Pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que está presente. Abre sus oídos, pon docilidad en su alma, en su espíritu para oír la palabra. Deseamos que ella nos hable en esta hora. Necesitamos la guianza de tu espíritu, Señor, para empezar esta semana con la bendición que emana de tu trono. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, mis hermanos, mis hermanas, pastores. El pueblo evangélico se encuentra en una condición hoy día dificultosa. Amén. Porque se están escuchando voces desde diferentes lados. Y estas voces hoy día están más a la mano por los medios de la tecnología. Radio, televisión, internet, celulares, en fin. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Pero la gente a veces suele escuchar a personas que aparentemente tienen un mensaje cristiano, aparentemente tienen un mensaje bueno, e incluso hablan de la fe. Como que si la fe fuese el único elemento establecido en las Escrituras para poder realmente entrar en una comunión plena, profunda y satisfactoria con Dios. Pero vamos a ir a las Escrituras y nos vamos a dar cuenta que, como dice el tema de esta palabra, creyendo en Cristo, pero también padeciendo por Él. A nadie le gusta esta palabra de padecer, de sufrir. Mis hermanas presentes de esta iglesia son adultas y han tenido una trayectoria de vida, y creo que no van a poder decir que yo miento al decir que la vida es una vida dura y que se padece. La vida es una vida que arrastra sufrimientos. Desde los primeros momentos que aprendemos la noción de nuestro entorno y del valor que tienen las cosas, sabemos que la vida es una vida sufrida. Pero ¿qué relación tiene esto con el apóstol Pablo cuando dice que no solamente debemos creer en Él, sino que también que padezcamos por Él? ¿Cómo se explica esto de que uno viene a los caminos del Señor y de repente se encuentra de que la carga no se aliviana, sino que se acrecenta? ¿Cómo se explica esto a la luz de nuestra fe, de que creemos en Cristo? Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro castillo, Él es nuestro refugio. Él es el que nos da, como dice la Biblia, el maná en los transcurso de nuestra vida desértica. Pero ¿cómo se explica de que Pablo nos dice, no solo que creáis en Él, verso 29, sino que también padezcáis por Él, padecer por Cristo? Por eso al principio le decía que se ha predicado un evangelio muy liviano. Como dicen en el sur, mezclan el agua con la leche. Y la leche pierde sus nutrientes, sus vitaminas. Y hoy día se ha mezclado la palabra de Dios, que Pedro dice que es la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos, dice la primera parte del verso. Hoy día hay gente que desea la palabra de Dios, pero se encuentra con esta leche adulterada, con palabra de Dios que contiene elementos de verdad, pero que en el fondo no están dando satisfacción a la gente. Aleluya, sí, Señor. Y ahí donde viene
la inconstancia, la falta de compromiso, de lealtad a las cosas de Dios. Y cuando llega el momento de padecer por Cristo, mucha gente dice, hasta aquí nomás llegué, pastor, me retiro. ¿Piensan que le hacen un daño al pastor o al rebaño retirándose? Puesto de que la fe no solamente está contenida en estas paredes, su creencia y su altar personal ha de estar encendido 25 horas al día. Usted diría, no son 24, no, 25. Dios te exige siempre más. ¿Qué le exigió Jesús a esos discípulos regalones? Que les gustaba andar pescando, que les gustaba andar haciendo cualquier otra cosa. Les dijo, dejen lo que están haciendo y síganme, y tomen su cruz y niéguense a sí mismos. Ese mensaje de negación hoy día en el mundo evangélico está siendo diluido. Y eso se ha metido en todas las iglesias, sean iglesias humildes, iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias numerosas. Es un mensaje muy pegajoso, es un mensaje muy nocivo. Porque todos dicen creer en Cristo. Pero Pablo dice en el verso 29, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Tal vez usted primera vez escucha este concepto, que no solamente Dios te pide creer en Él, sino también padecer juntamente con Cristo. El otro día una persona me decía, pero usted está mal, ¿cómo se le ocurre ayunar si Cristo ya hizo todo por nosotros? Él ayunó 40 días y sufrió por nosotros, ahora nosotros no tenemos que sufrir nada, tenemos que pasarla bien. Chancho, bomba, como dicen. Yo le dije, usted está muy equivocado, Señor. La Biblia dice en todas las cartas apostólicas, haced morir todo lo terrenal en vosotros. Amén. Y da una lista tremenda de cosas que están gobernando la vida de las personas. Incluso aquellos que creen en Cristo. Pablo dice en este versículo 29, la primera parte, porque a nosotros, os es concedido. Concedido quiere decir, a ustedes se les ofrece la oportunidad a causa de Cristo. Todos nosotros sabemos que hay ciertas oportunidades únicas que se presentan en la vida. Estar en el momento y en el lugar correcto. Y hay mucha gente que a eso le llama un golpe de suerte, algunos le llaman el destino, otros le llaman el azar. Por ahí otros más refinados dicen el karma y un montón de cuestiones. Pero para Dios no existe nada de eso. Dios no cree en el azar, ni en la suerte, ni en el destino. La Biblia establece que Dios ha trazado algo bajo su divina voluntad. Amén. La voluntad de Dios es difícil de entenderla, hermano. Es difícil entrar en la voluntad de Dios. Y si logramos entrar en la voluntad de Dios, es difícil mantenernos en ella. Si no fuera difícil, no habrían descarriados. No habría gente levantando el puño en contra de Dios. Pero es difícil mantenerse en los caminos de Dios. Es difícil por elementos tan externos como las cosas que nos rodean, pero más aún por cuestiones que ocurren dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice y demanda de que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Pensar como Cristo. Así es, Señor. Pero muchas veces la forma de pensar nos juega una mala pasada. Aleluya. Pablo dice, a ustedes se les ofrece la oportunidad. O sea, en otras palabras, Dios nos está concediendo una oportunidad en base a los méritos de Cristo. Quiero hablar un poco de esto porque Cristo, la Biblia dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto según el libro de Isaías. Si hay un hombre que conoció el quebranto, el padecimiento, fue Cristo. Aleluya. Por regla general, usted y yo tenemos problemas, tenemos situaciones duras y difíciles. Y cuando solemos encontrarnos con otras personas, tendemos y queremos contar nuestras vivencias. Pero de repente nos damos cuenta que hay otro peor que nosotros. Amén. Así es, Señor. Y como que decimos, en realidad, la saqué barata. Y después nos vamos dando cuenta que hay personas mucho más complicadas y que padecen y que sufren. Pero Cristo, según Isaías 53, verso 3, dice que fue varón de dolores, dice experimentado en quebranto. Según la profecía, y eso fue cumplido. ¿Cómo puede ser Jesús experimentado en quebranto? Usted sabe lo que es experimentado, que ya lleva rodaje en pasar quebrantos. Usted sabe lo que es un quebranto. Son esas situaciones que usted no quiere vivir. Yo no creo que usted se arrodille en la noche y diga, Señor, mañana quiero un día lleno de quebrantos y lleno de padecimiento. No, usted no ora así. Usted se arrodilla diciendo, Señor, quiero bendiciones, que me aumenten el sueldo, que tenga buena salud, que mis hijos estén sanos. Pero, ¿qué pasaría si de repente Dios te lleva a esa oración? Jesús la oró en el huerto.
esa oración que nadie quiere hacer. Amén. Cuando Jesús entra al huerto, Jesús sabía lo que estaba sucediendo, que aquellos que le habían prometido lealtad en realidad no estaban siendo muy leales. No confiaban en la ayuda de Dios y por ahí vemos que algunos andaban con armas dentro del huerto. Y vemos que Jesús hace esta tremenda oración donde dice, Señor, porque la oración consiste en hablar con sinceridad con Dios y dice, Señor, pasa de mí esta copa, esta situación, evítala, quiero saltármela. Amén. Pero Jesús en esa oración tan humana y a la vez tan divina dice, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Llegar a esa oración, hermano, hermana, y hacérsela meter en el corazón a las personas hoy es muy difícil. Las personas oran la primera parte de la oración cuando dicen, Señor, ayúdame, socórreme, y confiesan sus pecados si está bien, pero hacer la otra parte de la oración es dura cuando Jesús dice, Señor, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo que tú quieres es tu voluntad. Lo que yo quiero, no lo hagas. ¿Estaría usted dispuesto a hacer esa oración? Porque usted sabe que cuando usted ora de esa manera, usted le da luz verde a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son todas las cosas que nosotros queremos? Primero, no queremos padecer. Pero Jesús le dijo, no lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quería Jesús en ese momento? Que su copa pasara. Pero dijo, lo que tú quieras. Y cuando Jesús hace esa oración, Jesús entra camino al Calvario. Jesús entra con el mandamiento que Él tenía de remisión para nosotros. Ahora la Biblia nos dice claramente que nosotros andaremos por los mismos caminos que Él anduvo. Y eso es difícil entenderlo para muchos cristianos. Esta palabra muchas veces no cae bien en muchas iglesias, sobre todo cuando hay comodidad y hay relajo espiritual. Porque cuando la Biblia te demanda no solamente a creer, sino a padecer por Cristo, mucha gente dice, no, pero eso no puede ser posible. ¿Cómo voy a padecer por Cristo? ¿Por qué tengo que padecer por Él? ¿Por qué Dios tiene que hacerme padecer o sufrir? Más adelante te vas a dar cuenta que el sufrimiento cumple un elemento purificador en la vida del creyente. Es como cuando tú estás enfermo y entras a pabellón y te sacan todas las cuestiones malas que tienes dentro. Cuando tú vas y te dicen, mira, tienes el hígado podrido y tienes algo por acá, por allá, tú tienes dos opciones, o irte para tu casa y que no te intervengan, o que tú realmente valores tu vida y digan, métanme todo lo que tengan que meterme dentro del cuerpo, yo quiero ser sano. Entonces el quebrantamiento y el padecimiento cumple esa función. Dios la permite para que en ese proceso el creyente vaya limpiando, como se dice, todas las impurezas que va provocando el alma sobre el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Contrario a lo que la gente cree, el primer enemigo del creyente es usted mismo, la carne. El segundo es el mundo y después está el diablo. Ese es el orden correcto, pero hay mucha gente que no, que todo culpa al diablo, todo el mundo. No, el primer enemigo es usted mismo. Por eso Pablo en Romanos decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos hermanos no asumen eso. Es difícil asumir que el peligro está en uno mismo. Uno genera soberbia, uno genera altanería, jactancia. Uno va generando todo eso en el corazón. Y esas son cosas que Dios la está observando permanentemente. Jesús es entonces el varón de dolores, el experimentado en quebranto. Por eso cuando tú sufres tienes que leer Isaías 53:3. Cuando estás en un momento de dolor, de padecimiento, de sufrimiento, por eso dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque Él ya pasó por el sufrimiento y el padecimiento, y Él tiene la salida. Es importante que entendamos eso. Ahora, el versículo 29 dice, os es concedido a causa de Cristo. Hay que poner atención a esto. A causa de Cristo, o por Cristo, a ustedes se les concede no solamente que crean en Él, sino que padezcan por Él. O sea, Cristo es el motivo por el cual vamos a padecer. ¿Por qué por Cristo? Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas que son producto de nuestras malas decisiones, o simplemente producto de que somos taimados de carácter. Pero es diferente el origen del otro padecimiento. Cuando creemos en Cristo y viene un padecimiento o un sufrimiento que va relacionado con nuestra fe, el fin es otro. ¿Cuál es un padecimiento o un sufrimiento basado en cosas humanas o cosas terrenales? Soledad, angustia, malas decisiones y un montón de cosas que van trayendo una cadena
que lo que hacen precisamente es eso, encadenar a la persona. En cambio, cuando tú tienes una fe en Cristo y estás pasando por un momento de sufrimiento, lo que Dios se compromete y garantiza es fortaleza divina, fortaleza del cielo. Si nosotros seguimos viendo las Escrituras, voy a leer algunas Escrituras, no la busque para poder avanzar. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Mira, si es que padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Aquí Pablo empieza a explicar un poco qué sentido tiene de que el cristiano primero parta creyendo en Él. Dice que creáis en Él, pero que padezca juntamente con Él. Y ahora Pablo le explica a la iglesia en Roma, dice, si ustedes padecen juntamente con Él, lo que viene después es juntamente ser con Él glorificado. Tú no vas a ser glorificado, no vas a tener bendición sobre tu vida si primero no pasas el padecimiento. Eso es lo que la Biblia te dice. O sea, el padecimiento es una prueba que Dios necesita ver que tú la pasas para ser merecedor de una bendición. Y ahí tú vas dando sentido cuando mucha gente quiere ser bendecido, pero nunca es bendecido. Nunca logra una bendición porque cuando llega el momento del padecimiento, del sufrimiento, simplemente tiran para atrás, echan reversa y dicen, yo no voy a poder con esta situación. Y dejan a Dios como mentiroso, siendo que Dios dice que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces cuando tú te encuentres en una situación que ves venir, porque el proverbio dice, el avisado ve el mal y se esconde. Cuando tú ves que una situación va a ser complicada, no tengas temor en enfrentarla. Dice Dios que da un espíritu de valentía y de dominio propio. Y ese espíritu hoy día muchos cristianos no lo tienen. No logran sobreponerse a situaciones, sea de orden familiar, de orden laboral, de orden emocional, de iglesia, lo que sea. Y el diablo es un maestro en jugar ajedrez. A la primera movida te va a dejar jaque mate, no vas a poder mover ninguna pieza. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios nos puso a nosotros en una posición privilegiada, que es simplemente, dice la Biblia, ser hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo aquí, dice herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Qué significa coherederos de Cristo? Que las promesas y bendiciones son nuestras, pero el texto dice, pero es una condición, es una parte condicional, dice, padecer juntamente con Él. ¿Qué sucediese si nuestro Señor Jesucristo de repente hiciese aparición en nuestros templos y en nuestras iglesias? ¿Usted cree que haría uso de los púlpitos? ¿Él sabe dónde iría? Iría a hacer lo mismo que hizo en la Judea, en la Samaria, en Decápolis, en Tiberias, en la ciudad de Nazaret donde Él fue a predicar, en todo. Iría a donde estaban las prostitutas, los publicanos, los ladrones. Predicaría las mismas enseñanzas. Y también llevaría a sus discípulos a padecer con Él. Los discípulos, los 3 años que estuvieron con Cristo, y sin duda padecieron. Cuando a Jesús lo querían apedrear, los apóstoles también muchas veces dijeron, vamos también a morir con Él. ¿Por qué? Porque el estar cerca de Cristo nos hace merecedores de las mismas cosas que Él tenía. Cuando Jesús iba a un lugar y lo agasajaban, también a los discípulos lo agasajaban. Pero cuando Jesús iba a un lugar y no era bien recibido, también sus discípulos eran echados para atrás. Y hoy día hay mucha gente que simplemente quiere la parte linda del Evangelio. Quiere la bendición, quiere la prosperidad, que no son cosas malas. Quiere la salud y todas esas cosas que, como les digo, son bíblicas, pero se han saltado lo que dice el apóstol Pablo en la carta que hemos leído de Filipenses 1:29, donde dice, no solo que creéis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amén. Piensa en su mente y en su corazón si ha sabido de un cristiano el último mes que diga, estoy gozoso y feliz de padecer por Cristo. Es muy difícil encontrarse con una persona así. Todos dicen, oren por mí porque quiero salir de este problema. Oren por mí porque yo no quiero pasar por esto. Pero Dios nos quiere llevar a esa situación. ¿Por qué? Porque aquí dice que los que padecen juntamente con Él serán glorificados. La glorificación es un estado espiritual supremo, donde la persona no es necesario que tenga dones ni manifieste nada sobrenatural, sino que la glorificación significa precisamente eso, un estado espiritual
excepcional donde la persona tiene una convicción inamovible, como esta roca que está aquí. Aleluya, sí, Señor. Dice el versículo 29, no solo que creáis en Él, Filipenses 1:29, eso está en la Biblia. Mucha gente dice todo lo contrario. Hermano, basta solamente la fe. Pero eso es una distorsión de las Escrituras. Pablo dice, Filipenses 1:29, no solo que creáis en Él. Eso es una distorsión de la fe. Yo conozco mucha gente que dice este gesto. Yo le creo a Dios. Y su vida espiritual anda patas para arriba. Ellos dicen que solamente basta creer y que Dios los juzga en base a su fe. Y no dan ningún paso más allá. Su fe no crece. Porque la fe dice que crece. La fe se cultiva. Y resulta que hay mucha gente que distorsiona esto de la fe, de creer en Dios. Creer en Dios, hermano, no es un estado mental. A Dios no se lo puede meter en nuestros pensamientos y jugar con Él y decir yo creo. No, la fe no es racional. Y ese es el problema que ha habido en muchas iglesias. Yo recorro muchas iglesias y me encuentro con gente que dice, sí, yo creo en Dios. Pero después, pensando bien, dicen, parece que no, tengo un problema. Porque eso es un problema racional. Y después sus oraciones no son oraciones, sino que son cuestionamientos con Dios. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué esto otro? ¿Para qué? Puras preguntas que van para el cielo. Y no surge el adorador que está dentro, que adora en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, como lo hizo Job. Si tú lees la historia de Job, tremendo hombre de Dios, que logró mantener su altar de adoración encendido a pesar de que su cuerpo olía como a cadáver y que su esposa, Jovita, se le enchuecó y murieron sus hijos y todo lo que era su sustento económico desapareció prácticamente en cuestión de horas. Pero vemos que Job en el padecimiento purificó su oración. Y la oración que hace Job después era muy diferente a la que había hecho antes. Si tú lees la Biblia, después de que Job pasó por toda esa experiencia, dijo, de oídas te había oído. Ese es el propósito, hermano, del padecimiento. Dios afina tu sentido espiritual y después te das cuenta de cuán miserable eres y cuánto realmente necesitas de Dios. Muchas de las cosas que Dios nos da ahora simplemente son por cortesía divina. Pero después del padecimiento, tú te das cuenta realmente cuán amoroso y bondadoso ha sido el Señor contigo. Aleluya, sí, Señor. Porque el texto dice, no solo que creáis en Él. El texto no dice, no solo que creas en Él. ¿Por qué? No quiere decir que no basta. ¿Sabe que en otras palabras el padecimiento sella tu compromiso con Dios? Eso es lo que hace el padecimiento en la vida del creyente. Cuando Dios escoge a Saulo, ¿qué le dice a Ananías? Instrumento escogido me es este, me es necesario escogerlo para que vea cuán necesario es, ¿qué dice? Padecer. ¿Por qué dice? Por mi causa. ¿Y usted cree que eso solamente fue para Pablo? Cuando Dios te escogió a ti, más de un ángel escuchó eso. Lo escogí a él, a Jorge, a Noemí, a mis hermanas, a Alexander, a mí. Lo escogí, dice, para que vea que es menester, que es necesario que sufra por mí. ¿Por qué padecer por Cristo? ¿Por qué padecer por Él? Por lo que dice Pablo, si tú juntamente padeces con Él, serás glorificado con Él. Amén. Es difícil que los hermanos actuales comprendan esto. Pero sabe que Pablo estaba muy loco cuando escribía sus cartas, porque en una parte llegó a escribir, me gozo en los padecimientos. Léelo, alguien me puede leer. Usted, mi hermanito, búsqueme Colosenses 1:24 y te va a dar cuenta que lo que dice Pablo raya la locura. Por eso él decía que esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros no es locura. Pero lo que dice Pablo aquí es tremendo. Te vas a dar cuenta que él dice que me gozo en lo que padezco. Léalo. Amén. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Amén. Hasta ahí. Amén. Increíble. Pablo no se queja. Pablo nos manda una carta a los superiores en Jerusalén. Mira, esta iglesia me tiene hasta aquí y quiero... No. Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Amén. Y esta palabra es para ustedes porque Dios esta palabra me la dio. Gózate en lo que padeces, lo que entregas, tu tiempo, tu dinero, todo tu esfuerzo. Gózate porque ese padecimiento no es tuyo, lo haces por Cristo. Amén. Amén. Señor, amén.
Hay muchos mercenarios de la fe, hay muchos profesionales de la fe. Yo conozco a muchos de ellos que no mueven un pie por las cosas de Dios si no hay una moneda. Pero aquí la Biblia dice que los padecimientos de Cristo son los que nosotros vivimos ahora, son los que Él vivió durante su ministerio terrenal. Pablo dice en Colosenses 1:24, me gozo en lo que padezco por vosotros. Amén. Cuando usted se arrodilla y dice, Señor, lo que estoy padeciendo por esta situación, por mi entorno, mi familia, por la iglesia, yo me gozo por esto. Amén, Señor. Usted dirá, pero es una locura. Es una locura gozarse de un padecimiento cuando no tengo, no sé, dinero, o tengo un quiebre emocional, o tengo un problema, una enfermedad. ¿Cómo me voy a gozar? Humanamente usted no lo puede hacer. Esto es una cuestión que Dios la entrega del cielo, el gozo. Ahora el texto sigue diciendo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amén. Padecer por Cristo. Amén, sí, Señor. Yo siempre, el año pasado prediqué mucho acerca de la persecución cristiana y prediqué muchos mensajes que tengo grabados y le he explicado a mucha gente en muchas iglesias que se viene un tiempo a este país donde va a haber una persecución al mundo evangélico. Amén, sí, Señor. Tal vez no al extremo como los países comunistas donde a los tipos los crucifican y los empalan o los decapitan, pero la persecución ideológica es tan fuerte como la física. Y en Chile ya empezó hace un par de años una persecución ideológica en contra de los cristianos. Ya se está restringiendo en muchas partes. En Plaza de Armas es muy común. Yo he visto cuando los carabineros reprimen a los predicadores. Y ellos tienen que andar con una pila de papel y documentos municipales para demostrar de que sus iglesias están con personalidad jurídica. Cualquier vecino en una ciudad de Santiago puede demandar a una iglesia por ruidos molestos después de X horas de la noche. Y con la famosa ley de no discriminación, cualquier predicador, sea en un templo de afuera y que alguien diga que no le gusta lo que dijo, puede ser llevado a una corte. Eso es una persecución ideológica. Y muchos ministros en este país ya están padeciendo por Cristo. En lo personal a mí me han preguntado hasta qué punto yo llegaría, y yo soy claro y tajante. Yo mi mensaje no lo cambio. Así sea que tenga que ir a parar a la cárcel o pagar una multa o que sea censurado. Pero el cristiano que ha de padecer por Cristo, como dice aquí, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Porque ¿qué pasaría si nosotros leemos la mitad del texto? Donde Pablo dice, ok, crean en Él. Y cuando llegue el momento de padecer, nadie va a sentir el compromiso de padecer. Pero la Biblia lo dice, no solamente que creas en Él, sino que padezcas por Él. Amén. Y hay mucha gente que lee la Biblia como los piratas, con un parche en el ojo y lee lo que le conviene, pero el texto dice que padezcáis por Él. Va a llegar la situación donde tu fe va a ser puesta a prueba por un padecimiento, un sufrimiento, y el sufrimiento, déjame decirte, que incluye tus emociones. Por eso a nadie le gusta el sufrimiento. Amén. Porque el sufrimiento, el padecimiento involucra nuestras emociones, lo que somos como personas íntegras. Nadie quiere padecer. Piensa en el viejo Abraham. Cuando Dios lo llama y Abraham contento pensó que Dios le iba a dar una buena noticia. Y le dice, ¿sabes, Abraham? Quiero que hagas un altar. Hasta ahí Abraham estaba contento. Ok, un altar, yo soy constructor de altares. Somos amigos de hace años, Dios. Sí, pero haz un altar, pero que pongas sobre él a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo, tu único. Así textual dice la palabra del Señor. Aleluya. Cuando Dios te manda a poner sobre el altar lo más preciado, es una señal de que Dios quiere un compromiso más profundo contigo. Piensa que es lo más preciado que tú tienes. Puede ser algo personal, familiar, pero por regla general, yo como pastor se lo digo, la gente no pone en esa línea de orden a la familia, ni el esposo, ni los hijos, ni el entorno. Lo más preciado que muchas personas tienen ni siquiera es su vida, sino es un proyecto a futuro, que a lo mejor no lo pueden ver concluido o terminado. Esas son cosas que el ser humano valora mucho y quisiese lograr realizarlas. Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, era el hijo de la promesa. De él iba a venir una gran bendición y nación. Y Dios le dice, sacrifícalo, tu único. Y cuando vemos todo el transcurso de lo que ocurre en el relato de Génesis, Abraham alza el cuchillo después de haber atado a su hijo sobre el altar y enciende el fuego todo. Viene este ángel y lo detiene. Sale una voz del cielo que dice,
no me has negado a tu hijo. ¿Sabe que eso sella el padecimiento? Cuando tú logras padecer, ¿usted cree que Abraham no sufrió todo ese momento, esa tarde? Amén. Pero la obediencia no mitigaba su dolor. Amén. Y a veces nosotros nos confundimos. Tú tienes dolor muchas veces, pero el dolor no es una excusa para obedecer. Puedes obedecer con dolor como lo hizo el viejo Abraham. Pero ¿sabes lo que selló esa tremenda bendición? Cuando Dios le dice, no me has negado a tu hijo. Y por eso el padecimiento es necesario, porque con el padecimiento Dios ve si tú eres capaz de negar o de dar para Dios. Y aquí no hablamos de monedas, sino hablamos de ti como persona. Dios a muchas personas le ha dicho, entrégame tu vida, dame tus planes, tus proyectos, tus futuros, tus anhelos. Y la persona, no quiero porque voy a sufrir, porque voy a hacer esto. Yo conozco gente que fue llamada al ministerio y lo tiran. Dicen, no, porque voy a pasar hambre, no, porque me va a pasar esto, o por lo otro. Y dan cualquier excusa. No quieren sufrir por el Evangelio. Y sufrir no quiere decir pasar hambre necesariamente, aunque eso es un elemento que hace sufrir a las personas, o tener carencias. Pero el sufrimiento más grande, como dice aquí, que padezcáis por Él, es vivir las mismas experiencias que Cristo vivió, que tienen que ver con las emociones. La emoción más triste que vivió Cristo no fueron durante los 3 años que compartió con sus discípulos recorriendo todas las ciudades y los alrededores de Israel. La experiencia más triste de Cristo en el aspecto de padecer fue en las emociones cuando estaba en la cruz. Cuando sobre la cruz, ya con sus brazos clavados, sintió la soledad de aquellos que le habían dicho, Maestro, estaremos contigo. Y me imagino en la mente de Cristo que pasaron esos 3 años que estuvo con esos hombres, todas las experiencias y vivencias que tuvieron, y de repente Jesús desnudo sobre el madero, al único que ve es a María, su madre, y a Juan. Es terrible lo que sucede, porque las emociones de vivir solo o sentirse solo es una cuestión que castiga el alma. Mira, te lo voy a decir como pastor. Si hay un látigo que el diablo impone sobre un cristiano, es la soledad. Cuando tú te empieces a sentir solo, pon atención en ese momento, cuando te empieces a sentir solo. Puede que lo esté llamando el Señor. Ahí sí, pues, ¿ves? Vaya, mamá. Este es un teléfono muy grande. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, dice, pues habiendo antes padecido, mire lo que dice Pablo, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mira, Pablo lo que le dice ahora a la iglesia, le habló a Roma, le habló a Tesalónica, ahora le habla, a Filipo, ahora le habla a los tesalonicenses. Dice que ellos habían padecido y sido ultrajados. Terrible. En la ciudad de Filipos, como habéis sabido, dice que eso no fue impedimento, dice, tuvimos de nuevo, tuvimos fuerza en nuestro Dios para anunciar el Evangelio en medio de gran oposición. ¿Es una excusa el padecer para dejar de predicar o anunciar? No lo es. Pero hay mucha gente que cuando empieza el padecimiento, empieza el momento duro, se empiezan a cerrar la boca y dejan de predicar. Hay mucha gente que es más, y no te vas a confundir con lo que voy a decir, pero hay mucha gente que dice, yo no puedo hablar que Dios prospera o que da porque estoy pasando necesidad, dicen. Y yo le digo, no, todo lo contrario. Mi compromiso como pastor, como hermano, como simple creyente en Dios es hablar de Él. Si yo estoy enfermo, voy a predicar sanidad, aunque esté enfermo, porque hablo de Él. Si estoy triste, voy a predicar de que Él sana las heridas, porque estoy hablando de Él, no de mí. Y eso es lo que Pablo dice. En Filipo padecimos y fuimos ultrajados, pero tuvimos fuerza en Dios para anunciar el Evangelio a pesar de que había gran oposición. ¿Sabe por qué hoy día el Evangelio ha marcado menos presencia en muchos lugares? Por gente que ha sido, como dice aquí, ha padecido y ha sido ultrajada, pero se amedrentaron. Porque aquí hay un hilo muy fino que la gente no distingue entre la voluntad de Dios y las obras del diablo. Muchas veces el diablo se cuela en la voluntad de Dios. Usted ora y dice, Señor, ¿por qué permitiste esto? Porque Dios es soberano. Pero muchas veces el diablo, que dice que es un engañador, y es un experto engañador.
Yo no sé si usted ha ido a alguna parte de Santiago donde venden cosas falsas. Pareciera idéntico al original, pero es falso, es un engaño. Y usted lo compra y después se da cuenta que la cuestión no funciona y no sirve. Vaya a comprarse. El otro día, vi un reportaje de cosas falsas, de estas máquinas de afeitar. Las normales y las buenas son de calidad. La otra, la abrieron y tenía estos cuchillos de juguera, 3. Si alguien se lo hubiese puesto en la cara, le rompe la cara. Pero la gente la compraba, porque el producto externamente parecía original, pero era un engaño. Y hoy día hay mucha gente que está bajo ese engaño. El engaño de pensar que la fe solamente lo va a hacer saltar los problemas. Y resulta que la Biblia dice no solamente que creáis, sino que padezcáis por él. La fe lo que te hace es ponerte, como dice la Biblia, el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe, con lo cual podáis apagar los dardos de fuego que te tira el maligno. Y la fe te hace avanzar, te hace ir en contra de tu enemigo. Y cuando vas avanzando, tu sufrimiento y tu padecimiento no lo llevas solo, porque dice padecer con él. Todos los textos que he leído dice padecer por él. Aleluya, sí, Señor. No es en vano, hermano, todo lo que tú hagas para Cristo, incluido el padecimiento. Hay mucha gente que me dice, pastor, yo traje un florero a la casa, eso está bien. Yo le digo, Dios te lo va a recompensar, pero también dentro de lo que esta palabra te trae en esta hora es que los padecimientos también Dios los considera. ¿Y qué es un padecimiento? ¿Cuántas veces has sufrido porque han hablado mal de ti y te han desprestigiado? Dentro de la iglesia o cualquier cosa. Esos son padecimientos por Cristo. Malos entendidos, muchas veces cosas que pasan. Y a veces la gente pide justicia y clama por eso en vez de padecer, de callarse y sufrir ese momento el oprobio. Porque Cristo dice, varón de dolores fue el experimentado en quebranto, Isaías 53:3, y Jesús todo eso lo vivió de acuerdo a la profecía. Él no abrió su boca. Su padecimiento lo llevó en silencio. Porque mientras él padecía, pulía su alma. ¿Y cómo la pulía? Dice que eso lo llevó a la obediencia. Y esa obediencia lo llevó a la muerte de cruz. Cuando tú logras padecer, hermano, tener un sufrimiento y logras llegar al fin, el resultado va a ser un alma obediente. Yo te lo digo como pastor, porque hay mucha gente que no puede obedecer la palabra de Dios, es porque simplemente nunca ha querido pasar un padecimiento o sufrir por las cosas de Cristo. Y cuando la persona no logra sufrir, no logra padecer por Cristo, no hay obediencia. Así es, Señor. Por eso Pablo dice, hemos padecido y sido ultrajados. Ahora, segunda de Tesalonicenses, la otra carta, porque leímos primera de Tesalonicenses, pero la segunda carta en Tesalonicenses 1:5 dice, del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Amén, sí, Señor. La pregunta es, ¿por qué se padece por el reino de Dios? Y la pregunta más importante, si tú has padecido por el reino de Dios. Y la tercera más importante, si no lo has hecho, ¿estarías dispuesto a padecer por el reino de Dios? Eso dice segunda de Tesalonicenses 1:5, del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. ¿Qué es padecer por el reino de Dios? Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Está el reino de Satanás, que la Biblia lo deja muy claro establecido, y está el reino de Dios. Cuando estábamos en el mundo, padecíamos en el reino del diablo. Amén. Y hay mucha gente que usted lo ve, cuando usted ve ebrios en la calle, borrachos, gente violenta y todo tipo que está en el reino de las tinieblas, el diablo los hace sufrir a ellos. ¿Usted cree que la pasan bien? Eso es de boca para afuera que ellos digan que la pasan bien y que son... No, el diablo los hace sufrir y trapea con ellos. Es una vida de sufrimiento. En cambio, ahora cuando estamos en el reino de Dios, como dice esta palabra, ahora padecemos por Cristo, pero los resultados son otros, no son muertes, sino que es vida eterna, una vida de obediencia y de lealtad a Cristo. Y el texto más importante de todos, para que mi hermanito lo busque, 2 de Timoteo 3:12, donde nos deja claro, que padecer tiene una cuestión muy importante que tiene que ver con la vida de santidad, con vivir para Dios. Por eso, si tú te encuentras con un hermano que diga, yo no quiero padecer por Cristo o sufrir por la causa de Cristo, este versículo, Timoteo 3:12, 2 de Timoteo 3:12, este versículo te deja claro de que las cosas como están establecidas en las Escrituras tienen otra connotación. 2 de Timoteo 3:12, léalo.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. persecución. Exacto el texto bíblico. Eso para que lo marques en tu Biblia, 2 Timoteo 3:12. Y todos los que quieren vivir piadosamente. Piadosamente quiere decir apartados para Dios. Amén. Todos, incluidos ustedes y yo. Todos los que quieran vivir para Dios padecerán persecución. Amén. Cuando tú te levantas en la mañana y dices, Señor, te pido que este día me bendigas, no quiero decir palabras malas, no quiero mentir, quiero vivir rectamente para ti. Bueno, hasta ahí está bien tu oración, pero ahora te falta la mitad de este versículo, donde dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, dice, padecerán persecución. Amén. Y usted dirá, ¿pero de quién si no tengo enemigos? Pablo te deja claro en sus cartas que estamos en una guerra. Y dice que esta guerra no es contra personas. Dice, no tenemos guerra ni batalla contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes malignas, jerarquías. Esos son tus primeros enemigos. Amén, sí, Señor. Amén, Señor. De momento, yo te lo digo, de momento que tú te propones vivir piadosamente para Cristo, los diablos y los demonios le ponen precio a tu cabeza. Aleluya. Así de sencillo, porque eso dice la Escritura. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No te va a dejar tranquilo el diablo. ¿Por qué crees tú que el diablo, a la gente que está en el mundo, a pesar de que están en vicio y todo lo que tú veas, los tipos se revientan en la semana y después van a trabajar? Les suben el sueldo. El diablo los tiene regalones. Si ellos están del rebaño del diablo, pero el diablo los cuida también. Mira, si para el diablo no es negocio matar a la gente, para el diablo es negocio mantenerlos entre vivo y muerto. Entre vivo y muerto, porque el ser humano cuando está en estado de pecaminosidad produce cosas malas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Del corazón salen las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las malas palabras, las disensiones. Entonces cuando el diablo tiene personas bajo su potestad, el corazón genera eso y los diablos se alimentan de eso. Amén. Es terrible. Así es, Señor. Entonces cuando nosotros estamos en el reino de Dios, lo que el Espíritu Santo de nosotros hace es poner el fruto del Espíritu, lo contrario, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, que es muy difícil manifestar ese don, ese fruto en la vida del creyente. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces el padecimiento, como dice este versículo, tiene relación con el deseo de vivir piadosamente, porque eso dice el primer versículo. Los que quieran vivir piadosamente, los que deseen vivir piadosamente. O sea, el deseo de vivir apartado para Dios va a traer como consecuencia el padecimiento. Amén, Señor. La raíz del padecimiento es la negación. Cuando tú te empiezas a negar algunas cosas, empiezas a padecer, empiezas a sufrir. Exacto. Y la Biblia dice que Jesús fue experimentado en dolores y varón de dolores, experimentado en quebranto. El último versículo, me gusta mucho lo que la Biblia le habla a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:10, búsquenlo en su Biblia y lo vamos a leer. Apocalipsis 2:10, la iglesia de Esmirna. Dios le envía un mensaje a esta iglesia con respecto a padecer, que también no solamente podríamos decir que fue a la iglesia de Esmirna, podríamos decir que también es para la iglesia de Tiltil, porque las 7 iglesias de Apocalipsis representan las iglesias a nivel mundial, a las iglesias a través de todas las edades. Con respecto al padecimiento, este es el mensaje que recibe la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:10. Vamos a leer desde el 8 primero. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Ese es el mensaje que Dios le entregó a la iglesia en Esmirna. Verso 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. El texto no dice, ¿saben qué, muchachos de Esmirna? Van a padecer, pero yo les voy a evitar el problema. No dice eso. Simplemente les da aliento y les dice, ¿saben qué? Ustedes van a padecer, pero no teman
lo que les va a venir. No tengan miedo. Ustedes como congregación no saben lo que viene por delante. Pero si viene un padecimiento, esta es la palabra del Señor. Amén. Dice, no temas en lo que vas a padecer. No tengan miedo. En el caso de la iglesia de Esmirna, ¿cuál fue el padecimiento que estos hermanos de la iglesia vivieron? Mira, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí viene este famoso versículo, sé fiel hasta la muerte. Siempre escuchamos esa última parte del verso solamente. De hecho hay corito de eso, sé fiel hasta la muerte. Pero esa parte de ser fiel hasta la muerte está en el versículo 10 donde dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Amén. La iglesia de Esmirna iba a entrar en un proceso duro, donde iban a padecer. Y por 10 días el diablo iba a hacer de la suya en la iglesia. Eso dice el texto, por 10 días. Y el diablo iba a tener tanta locura que iba a echar a un hermano a la cárcel. Y eso iba a provocar un padecimiento en la congregación. Pero el ángel viene y le da este mensaje al pastor de la iglesia en Esmirna y les dice, dígale a los hermanos, no teman en lo que van a padecer. No se asusten, no empiecen a buscar preguntas ni respuestas, no. Simplemente no teman en lo que van a padecer. Y ese es el problema hoy día de mucha gente. Temen de lo que pueda suceder. Temen de lo que pueda suceder. Lo importante, hermano, es de que todos los planes y proyectos que ustedes tengan como congregación estén bajo la unción de Dios. Pero aún así, como le sucedió a la iglesia de Esmirna, el diablo dice, de lo que le hablé delante, el diablo se metió y quiso echar a algún hermano en la cárcel. Usted me dice, pero ¿por qué, pastor, el diablo hace eso? Porque el diablo sabe la potencia que hay en una iglesia. Y la potencia en una iglesia no va por cuánta gente esté, no, sino va por el corazón que esté realmente dispuesto a ser usado por Dios. El diablo sabía que en la iglesia de Esmirna había hombres, como decía ahí en el texto, que habían personas que iban a ser echadas en la cárcel. Aleluya. Amén, sí, Señor. Hoy día hay mucha gente que no sabe a lo que se va a enfrentar. Aquí Dios le hace, llamémosle este favor, le revela, por eso Apocalipsis se llama revelación. Dios le hace esta revelación a la iglesia y le dice, ustedes van a padecer esto. ¿Se imagina que Dios le revelara a la iglesia en Tiltil lo que va a pasar durante todo el año? Te diría, sería magnífico, pastor. Así podemos hacer una agenda y un proyecto con lo que viene. Pero claro, nos gusta solamente saber lo bueno que va a suceder. No nos gusta saber lo malo. Y Dios también te lo puede revelar. San Juan 17 dice que el Espíritu Santo mostrará lo que ha de suceder. Dios puede tomar un hombre, una mujer, a los ministros en sueño, visión, profecía, lo que sea, y Dios va a mostrar lo que va a acontecer. Pero el texto principal de Apocalipsis 2:10 dice, no temas en lo que vas a padecer. Y eso, hermano, hay que aferrarse a esa palabra. El diablo de que va a intentar poner trabas, lo va a intentar. Lo hizo con la iglesia de Esmirna, lo hizo con muchos hombres a través de las Escrituras, pero la palabra es esta, no temas en lo que vas a padecer. Que venga, aguerrido, valiente, guerrero, que venga lo que tenga que venir. Yo soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios, creo a sus promesas. Y como puedo resumir toda esta palabra, que es lo que decía Pablo, vamos a padecer con Él para ser glorificados juntamente con Él. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Y que también los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. Hay que meterse esos textos en la mente y en el corazón, que la persecución es parte de un proceso en el cual Dios va viendo cuán real es el compromiso. No sé si usted ha tenido la experiencia de tener un amigo, alguien que te prometió fidelidad, lealtad, compañerismo, y cuando tú estuviste mal o tirado, esa persona se olvidó de ti. Te dejó tirado. Cuando tú necesitabas y padecías y sufrías. Entonces aquí es lo mismo. Dios permite el padecimiento y el sufrimiento, pero es para que Él te demuestre de que Él no te va a dejar tirado. Amén. Pero hay mucha gente que se pierde esa bendición del socorro y la ayuda divina porque ni siquiera entra el padecimiento. Amén. Dice, no quiero sufrir y esto, lo otro, y Dios nunca le puede demostrar que Él es el amigo fiel, que Él es el que da la salida, que Él tiene la última palabra, o como me gusta decirlo, es el único que Él escribe la historia antes de que suceda. Amén. Y uno se da vuelta ahí adentro de la cabeza y piensa, no, si Dios ya tiene solucionado el tema. Lo que Dios quiere es ver si tú eres merecedor
de esa bendición. Y el padecimiento, el sufrimiento es para ver realmente hasta qué punto llega tu nivel de negación, como el viejo Abraham. ¿Te imaginas que hubiese pasado si Abraham le dice, ¿sabes qué, Señor? No te lo doy. No quiero sacrificar a mi hijo. ¿Qué hubiese dicho Dios? A ver, vamos a tener que conversar seriamente. Usted no podía tener hijos. Y yo le di este hijo por la condición de que él iba a ser el hijo de la promesa. O sea, en estricto rigor, ese hijo no le pertenecía a Abraham. Amén. Dios estaba reclamando lo suyo. Y ahora cuando tú padeces, no tienes mucho que alegar, porque tu vida no te pertenece. Y el momento en que naces para Cristo, eres propiedad de Él. De donde viene la hermosa palabra esclavo. Nosotros la traducimos en nuestras Biblias como siervo. Suena más romántico. Pero la versión original, cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, Timoteo, siervo de Jesucristo, la palabra original griega es doulos, que significa simplemente esclavo. El esclavo no tenía posesiones, solamente andaba tapándose las partes genitales atrás y adelante, nada más. No usaba camisa, zapatos, nada. De hecho eran pelados, no les dejaban ni peinarse a los esclavos. No tenían opción de dormir, ellos a cualquier hora tenían que levantarse, tenían que acostarse de los últimos, levantarse de los primeros, no eran dueños de sus vidas. Cuando el dueño de casa moría, también mataban al esclavo, lo enterraban en el cajón porque ellos decían que aún en la muerte tenían que servirle. Por eso cuando Pablo escribe y dice nosotros somos esclavos de Cristo, siervos de Dios. Por eso siervo suena muy romántico, pero la palabra es esclavo y nosotros somos esclavos de Cristo. Somos propiedad de Él. A los esclavos se los marcaba como se marcan a los animales. A los esclavos era muy fácil encontrarlos cuando un esclavo se fugaba, porque lo marcaban en el pecho, en la espalda, en la frente, en donde sea. Y si alguien veía un esclavo y veía el signo de la propiedad del dueño, lo enviaban de vuelta. Y piensa en esto, ¿cuánta gente hoy está descarriada que fueron hijos de Dios, esclavos de Dios? ¿Usted cree que se van a poder sacar con todo el pecado que tienen encima la marca de Dios? No se la van a poder sacar. Y esos cristianos están bajo juicio. Están bajo juicio porque llevan la marca del sello del Espíritu Santo que algún día los limpió y los apartó. Y por eso debemos orar por ellos. Debemos orar por toda esa gente que está lejos de Dios. Y nosotros, que estamos padeciendo por Cristo, padecer con gozo, porque somos sus esclavos. Y sé que eso es difícil, y yo te lo digo por experiencia propia, porque pasé por esa experiencia. De primera solamente preguntaba, pero ahora ya asumí, dije, ahora tengo que saber gozarme y saber reírme, gozarme en el padecimiento, porque eso me va a llevar a una vida de santidad más suprema, más pura mi fe. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Como decía la palabra, creyendo en Cristo y padeciendo por Él. Amén, Señor. Sé que ustedes solamente a veces escucharon la primera parte de creer en Él, pero padecer por Él es otra cosa, es otro nivel. Usted cuando padece por Cristo, recién ahí prueba que cree en Él. El padecimiento, la prueba, la dificultad, la situación adversa, valida tu fe. Yo no le creo a las personas que le hacen el quite al sufrimiento o al padecimiento, porque precisamente es ahí cuando tu fe empieza a hacerte salir a flote. Cuando estás pasando un momento duro, adverso y difícil, lo único que te mantiene a flote es la fe. Amén. Y si tienes padecimiento, pero no tienes fe, tú vas a ingeniártela humanamente para salir de eso. Y tal vez logres salir de eso. Hay mucha gente que logra salir, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Esa persona va a volver a caer peor que antes. Cierra sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, te bendecimos en esta noche, porque tu palabra nos ayuda a entender, Señor, de que necesitamos padecer por ti. Sufrir, Señor, por nuestra fe. Que nuestra fe nos lleve, Señor, a un lugar seguro, a un lugar, Dios mío, de privilegio delante de tu altar. Te pido, Señor, que bendigas esta congregación, bendice a mis hermanos. Te pido, Señor, una bendición y una unción especial sobre este lugar. Como tú le decías a la iglesia en Esmirna, no temas lo que vas a padecer. Te pido, Señor, que pongas sobre ellos esa cobertura y esa fortaleza, Señor, porque el diablo sin duda quiere obstaculizar el trabajo de tus hijos.
Mas tú tráeles fortaleza a ellos. Amén, Señor. Trae, Dios mío, una cobertura como lo tenían los apóstoles en la iglesia. Que los ángeles abrían las cárceles de los apóstoles para que el mensaje siguiese fluyendo. Amén. Te pido, Señor, bendiga esta congregación, todo lo que viene por delante. Planes, Señor, que están en sus corazones de los ministros. Te ruego tu bendición, creyendo en que tú eres un Dios que te agradas de los que creen en ti y están dispuestos a padecer por tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Quisiera orar por los pastores de esta iglesia.